llamo Paco, vivo aquí en Abadía, tengo 75 años, nací en Azurre en 1950, el 21 de agosto, y, y estuve de Azurre, pasemos a Lagón del Río, y del Lagón del Río a los 14 años vine aquí a Abadía. Me instalé aquí y aquí estoy hasta la fecha. Pues aproximadamente mis padres compraron un huertillo pequeño y teníamos ganado, teníamos vacas, me dedicaba a la agricultura y a ordeñar las vacas, a ayudarles hasta los 17 años, y a los 17 años me saqué el carnet y ya me fui a trabajar con los tractores, de tractorista en la finca de La Marcida. Y allí estuve 8 años, y después de 8 años ya la cosa no funcionaba bien y me fui aquí de camarero a la Vaca Brava de Herbá. Y luego de Herbá pasé ya aquí al Palacio de tractorista, y ahí me he tirado 30 años hasta que me he jubilado. Ahora de jubilado, pues tengo el joven, que tengo para ahí 15 ovejas, 8 gallinas y un huertillo para casa, para la familia, y ya está, y de paseo y poco más, y fiesta, y que duremos muchos años. Me llamo Sofía, tengo 85 años. Nací en Zarza de Granadilla y allí pues me dediqué al campo, a coger algodón, a sembrar tomate, y allí al campo íbamos todos a hacer lo que se podía. Me vine a vivir a la Abadía cuando tenía 27 años y me casé con uno de aquí, que se llamaba Matías. Ahora ya hoy en día, por la mañana voy a hacer gimnasia y luego me voy de paseo y luego los domingos voy a jugar al bingo. ¿Nos podéis contar un poco cómo fue vuestra infancia? ¿A qué jugabais? ¿Si hicisteis alguna travesura? Bueno, yo vine aquí ya con 14 años, pues jugábamos en la plaza, que era lo más típico, y la travesura que teníamos era que la farola de la plaza daba contacto y nos poníamos en línea, y al último le daba corriente y nos reíamos. Esa era la travesura que hacíamos. Y allí jugábamos y hasta que era la hora de irnos para casa. Cuando era pequeña me mandaban a cuidar los semilleros de los que sembrábamos, de pimiento, de tomate, y allí hacía bolillos de puntilla. Hacía bolillos, puntillas para las sábanas o para las toallas. O íbamos con una rodilla en la cabeza para llevar el cántaro del agua, porque antes no había agua en casa. Teníamos que ir al río o a los grifos y al cuadril. También llevábamos el cántaro. Y luego llegábamos con el cántaro y lo vaciábamos a una tinaja. Y de allí sacábamos el agua para beber, con un vasito. Un pucherino que era, con asa. ¿Cuál fue vuestro mejor regalo de los Reyes Magos? Pues yo, el primer regalo que me hicieron de Reyes Magos fue una peonza, que era lo que se dedicaba a los niños a jugar con una cuerda, se tiraba y empezaba a bailar y jugábamos, y la que menos vuelta daba perdía, y la tenía que poner allí, y ya luego los otros le tiraban sobre ella para hacerle trampa y no perder. Y eso es lo que jugábamos de pequeño. Y a los bolindres hacíamos un boche pequeñito, eran bolindres de barro redondo, y teníamos 3 medidas, era el pie, la cuarta y la cuartina. La cuartina era, si era menos que una cuarta, pues ya perdías, te tenías que quedar allí, y si perdías tenías que darle a los que ganaban un bolindre de barro, y valía, los bolindres se compraban, pero como no había dinero, el tiempo libre los niños nos dedicábamos a hacerlos de barro, y luego cuando las madres nos daban cuenta, la lumbre en una chapa de la lata de sardina, allí los cocíamos, y esos eran los juguetes que teníamos.
El mejor regalo de Reyes Magos, que yo nací el día de los Reyes. Me trajeron los Reyes. Ay, entonces, no había dinero. A lo mejor una naranja. Era el regalo más grande, ya ves. ¿Abadía ha cambiado mucho desde que vosotros habéis llegado? Bueno, pues sí, ha cambiado para mejor, o sea, más perfeccionada, los niños tienen más para jugar, tienen parque, tienen eso, nosotros todo eso no teníamos, ¿eh? Nada más era la plaza, cuando jugábamos al fútbol, pues jugábamos en un lejío que había, allá al lado de las casas de la avenida, y eso es lo que teníamos. Y jugábamos a tintas herreras, bueno, lo típico de aquella época. Cosas que ahora nosotros los niños de hoy en día no hacemos. Claro, Pintos Herrera era que contábamos y algo nos escondíamos y el primero que apareciera, que le cogía, ese ya se quedaba allí castigado para contar y corríamos todo el pueblo a escondernos de entre las cortinas, bueno, nos lo pasábamos a lo grande. Más o menos un juego que ahora se llama Infectado. Ha cambiado los nombres ya. Mucho, porque antes no teníamos ni agua en casa, ni teléfono, ni nada, y hoy ya tenemos de todo. Así que ha cambiado todo. ¿Cuál fue vuestro lugar favorito de Abadía y por qué? Pues, el lugar favorito nuestro era la plaza, que era lo más corriente que teníamos para jugar, y no teníamos otro sitio, porque era lo más céntrico y allí jugábamos, nos reuníamos los chavales ya de 14, 15 años y allí pues, jugábamos con las chavalas a unas cosas y a otras y así nos lo pasábamos la velada por la noche, que por entre el día teníamos que estar corriendo con los padres. Pues ir al campo a trabajar, a coger tomates, a sembrarlos y pimientos. De todo lo que hubiera que hacer en el campo, tenía que hacer. A sachar tomates con un sacho y un azahón. Pero entonces lo que más le gustaba a usted era ir al campo. Al campo. ¿Le gustaba? Porque comía de él. ¿Cuál era el evento o fiestas del pueblo que recordéis con más cariño? Bueno, por la fiesta que yo más recuerdo y más me gustaba de todo, era, por aquellos años hicimos una peña de capea, de vaca, y la toreábamos ahí en el prado, en un prado que tenía Ramón Flores delante del palacio, y iba todo el pueblo, hacíamos el pasacalle por todo el pueblo, con música y todo, y era por la feria de la abadía, que era el 18 y 19, y era una fiesta muy bonita. Lo que se está ya perdiendo, eso ya se perdió a la historia. 17, 18 y 19 de septiembre, en la Feria de la Abadía, que tiene una nota muy bonita, que se dice así: la Feria de la Abadía empieza a las 12 y termina a mediodía. Y la abadía ni pare ni cría. Eso, y después tiene otra: Abadía ni padre ni cría. Por la de Santo Domingo, que salíamos de misa y teníamos un convite con ponche en el parque. ¿Por qué se vino de la Urde a Abadía? Bueno, pues yo vine aquí a la Abadía, desde las Urdes, porque nos cogió el pantano de Gravier Galán, las tierras, las casas y todo, y nos trasladaron a una de esas que se llama hoy Alagón del Río. Allí estuvimos 8 años de colono y después, como se estaba tan mal, mis padres, por una mejora, que no teníamos escuela, no teníamos nada, nos traslademos aquí a Abadía. Con 14 años llegué yo aquí a Abadía. ¿Y cómo fue el cambio? Pues el cambio, pues yo lo noté mucho, porque claro, dejé todos mis amigos en Alagón, mi familia, todo, y vine aquí como un niño nuevo, porque no tenía nadie, y tengo una nota muy buena que no se me olvida, la primera vez, porque cuando yo vine aquí, en este pueblo, solo había un coche, dos motos y 3 bicicletas. 3 bicicletas con la mía, y el que tenía una bicicleta era como el que tenía un coche, un Mercedes hoy día. Y entonces el coche que había era un Patro, que era el taxi del pueblo, que luego lo cambió y compraron una furgoneta de 9 plazas,
Y la nota muy buena que salí yo solito con la bicicleta por la carretera esa antigua, en el Alto ese, me vi solo y me cogieron 2 o 3 amigos y me dio una sorpresa luego muy buena. Me dijo, hombre, tú eres el niño que ha venido a Abadía y tal. Dice, ¿nos quiere acompañar que vamos a ver la presa del pantano de Greve y Galán? Y yo nunca la había visto llena, la había visto a fe, pero no llena, y me vino de mucha ilusión. Pero le dije, tenéis que esperar un momento, tengo que decírselo a mis padres. Y a coger un poco de dinerillo, pues si tomamos algo por ahí, porque como cruzábamos la zarza, y de la zarza al pantano, pues así lo hicimos. Me pasé un día muy bueno y desde entonces ya empecé a tener amigos, y muy buenos amigos y muy buenos recuerdos. ¿Cómo consiguió entrar a trabajar en el Palacio de Sotofermoso? Bueno, pues yo al entrar a trabajar en el Palacio de Formoso fue en la recogida de aceitunas que se recogen en septiembre, a partir del 20 de septiembre hasta octubre o noviembre o parte de diciembre hasta que hiela, eso. Y entonces necesitaban obreros para recoger y subir. Y subí un obrero más y estuve cogiendo aceitunas esa temporada. Y cuando se terminó, vio que era buen trabajador y tal, pues me dijo que si me interesaba seguir. Y le dije que sí, que no me importaba. Pero entonces no era por contrato, era por temporada. La temporada que tenía trabajo, eso, y cuando no tenían trabajo me despidían. Y entonces fue cuando empezó el paro, que nunca llegué a llegar al paro porque no terminaba de eso y ya me avisaban. Entonces, hasta que estuve así durante 5 años, y allá a partir de 5 años ya me tuvieron que hacer fijo. Y ya me hice fijo y hasta que me jubilé. Y estuve trabajando 30 años ahí. De los jefes me trataron de maravilla porque no sé por qué, tenía un don, porque confiaban en mí y se relajaban mucho porque me mandaban, y no solo trabajé aquí, tuve que trabajar en otras fincas que tenía en Salamanca, y entonces temporada, trabajaba 6 meses allí y otros 6 meses aquí en Extremadura, de invierno, y entonces pues a mí me trataron muy bien. Pues eso es bueno, que te hayan tratado bien y que hayas pasado una buena experiencia trabajando en el Palacio de Sotofermoso. Pues sí, para mí fue una experiencia muy bonita y trabajé en lo que me gustó de tractorista. ¿Podrías hablarnos del trabajo que tuviste en Abadía a lo largo de la vida? Pues yo cuidaba a los hijos. Y cuidaba a los hijos y al marido y iba a por agua al río con el cántaro a la cabeza y al cuadril también. Sembraba garbanzos, los limpiaba con el arnero, los tiraba así para arriba para que se fuera la paz. Y sembraba garbanzos y caritas también, y chocho, hartamuces, de todo. Y los tenía que marchar a la puerta con un palo, le daba y se desgranaba. Y luego lo limpiaba con el arnero. ¿Y vosotros por qué os quedasteis a vivir en Abadía y no pudisteis marchar a otro pueblo o a otro lugar? Pues yo me quedé aquí en la abadía porque no me gustaba la capital, no me gustaba trabajar en fábrica y eso fue uno de los motivos. Y otro de los motivos porque ya mis padres eran ya mayores y quedaban solos, porque yo somos 2 hermanos nada más, yo y una hermana, y entonces como tenía trabajo aquí en el campo, que es lo que me gustaba, la maquinaria de tractores y todo eso, pues por eso fue el quedarme aquí yo. De hecho, que, que todos los amigos y todos migraron, unos para Barcelona, otros para Madrid y todo eso. Hiciste buena decisión, quedarte en el pueblo en vez de irte a una capital a trabajar y irte a fábricas y eso. Es preferible trabajar en el campo con la naturaleza y por... Sí, porque me gustaba más porque en la fábrica era simplemente todos los días lo mismo, en el campo no, hay mucha variación, una vez iba a regar, otra vez iba a segar, otra vez iba a otro lado y siempre cambia de oficio. Y yo eso, la naturaleza, pues me encanta. Yo porque mi marido trabajaba aquí en el palacio y yo pues tenía que estar donde estuviera él.
A ver, la soga tras el caldero. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tenéis de este pueblo? Cuando íbamos a hacer la matanza, que teníamos que atar las morcillas y allí, y probábamos el ponche de lo que guisábamos, de los chorizos, de las morcillas. El pruebe estaba buenísimo. Probaba a ver si estaba salado o soso, o si tenía buen color de pimentón. Porque matábamos un guarrapo y luego lo hacíamos cacho. Y lo teníamos que pasar por la máquina esa, que pasa las morcillas y los chorizos para hacerla. O porque era muy buena época, era en el invierno y eran 2 días muy buenos, porque se cocía la calabaza en las calderas grandes, en la lumbre, y después se mataba el cochino, se moscaba con gelecho, se raspaba bien raspado, se partía al medio, y ya luego se picaba con una máquina de mano, que había que dar, que era trabajosa de narices. Para eso nos tenían los chavales jóvenes, toda la familia se reunían y era una fiesta grande porque era todo asado, después ya se embutía al día siguiente, se guisaba con sal, pimentón y orégano y todas esas cosas, y ya luego ya se hacía chorizo, salchichón y morcilla. Y la morcilla turra. Y la morcilla turra era de sangre y cebolla, que es la que se llama Y le echábamos comino, la morcilla de Kiko. Especie también se le echaba. Y todo ese proceso es lo que hacíamos en esa época. Cuando se terminaba ya la matanza toda, los jóvenes, a lo mejor con una lata tocaba y decía, venga, vamos a bailar las morcillas para que no se caigan. Porque si no se bailaba, se caía, era la que se despezonaba, que no estaban bien atadas, pues se caían al suelo y se estropeaban. Y entonces siempre ocurría un problema de los mayores, decían, no, pues se la ha despezonado esta que es nueva y no sabía atar, y a lo mejor era suya, pero se quitaba el problema de que era suya, y pues no le dijera, joder, una vieja y se deja caer las morcillas. Y luego los teníamos que colgar. Y luego las colgábamos en varas largas, o sea, largas, a lo mejor de 12 o 15 morcillas a cada lado, y después para secarlas le poníamos humo de leña y allí se iba curando durante un mes o dos, y algo ya cuando en febrero o marzo ya se empezaba a recoger, y recoger era amontonarlas de docena en docena, y algo ya se metían, algo vino los arcones, pero antes de los arcones se metía en tinajas de barro, en aceite, para que cogieran eso y no se pusieran duras, y se mantenía todo el año igual como cuando las hacía. Y ese era el proceso que tenía la matanza. O por los muchachos chicos, cuando éramos pequeños como estos, esa noche no dormíamos cuando sabíamos que iban a matar. ¿Y sabe por qué? Porque era lo primero que nos dejaban. Lo cogíamos nosotros sin que lo viera, era el rabo. Y sin reconocerlo y sin nada. No esperábamos ni que lo reconociera. Y los padres nos pegaban, decían, oye, como se entra en la triquina, y nosotros le decíamos, no entra la triquina si no lo comemos, porque así, si lo comemos, nos quitamos la hambre que tenemos. Así que. Y cuando ibas a echar moscarle, y luego la pezuña que tiene el cochino, se calentaba con eso y se quitaba. Como hacía tanto frío los chavales, tenemos siempre las manos engordadas, nos las metíamos aquí para calentarnos los dedos. Como estaba calentita y se notaba de cojones. ¿Qué nos podríais enseñar a nosotros, a los niños de hoy en día, que no tenemos ni idea de estas cosas que habéis hecho en el pasado? Pues, ¿qué nos podríais enseñar? Porque ahora, solo que con los móviles, las tablets, la tecnología, no tenemos nada ni para jugar, ni para disfrutar de este tiempo tan maravilloso, porque las tecnologías nos han afectado muchísimo y quisiéramos aprender algo para que nos pudierais enseñar, para no tener la obligación de utilizar las tecnologías. Bueno, pues yo te doy mi consejo, es dejar el móvil un ratito que descanse, porque lo vayas a marear tanto moverlo, porque es que lo que no tenemos nosotros, esa enseñanza del móvil, porque es que hoy en día los niños antes de nacer ya saben manejar el móvil. Es dejarlo en casa y salir a la calle a jugar con los amigos, a juegos que hay muy bonitos. Por ejemplo, las chavalas jugaban a las muñecas, los chavales jugaban a otras cosas. Las muñecas. Y así se pasa mejor el tiempo y no estás pensando tanto en el móvil. Lo malo de hoy en día es que ahora la gente, los niños de hoy en día,
la mayoría, uno de cada 10 niños deja el teléfono y se sale a la calle a jugar. Los demás se quedan en casa con su teléfono, su consola, su tablet, las tecnologías. Nos tienen tan viciados, es como una enfermedad, que no estamos enganchados a utilizarlo todos los días, que no podríamos salir a la calle a disfrutar. Lo bueno es que ahora hay que intentar quitarnos esa adicción y decírselo a tus amigos, vamos al río a bañarnos, vamos a jugar a fútbol o a lo que sea. Hay que decírselo a la gente ya, porque es que una adicción que al final es muy malo, muy malo. Claro que va a ir muy mal, porque ¿no ves? Yo cuando era eso, como no había móvil, pues ¿sabes lo que hacía? Cuando venía del campo, pues venía aquí al río, donde está la piscina ahora, que se llamaba el Charco de las Pizarras, y sigue siendo el Charco de las Pizarras, y bajo el puente romano me echaba la siesta. En los canchales eso, mientras que venían los otros amigos y más personas mayores, o sea, ya chavalas mayores a bañarse, pues estaba ahí porque no teníamos móvil, no teníamos nada, pues nada más era la cosa de estar en el río y a pescar peces que cogíamos a mano y ya está. Ese era el hobby que teníamos. Pues ojalá las tecnologías no hayan venido a nosotros, a los niños de hoy en día, y poder estar haciendo esas cosas que hacíais en el pasado. Por una parte son buenas, porque te ayudan a varias cosas y te hace facilidad en varias cosas, pero es que después es una adicción, es como una enfermedad. Y lo bueno sería dejarlas o que las tuviéramos prohibidas a los niños y poder disfrutar de nuestra infancia bien disfrutar, en vez de estar todos los días jugando a videojuegos o a esas cosas. Que por una parte, si juegas un rato no está mal, pero es mejor venirte al río con tus amigos a bañarte, a disfrutar del maravilloso pueblo que tienes, en vez de desperdiciarlo, porque es que estás fastidiando tu infancia. Yo, por mí, ojalá no tener teléfonos móviles, ni tablet, ni nada. Ojalá no tenerlo. Ojalá que no hubiera existido, que no hubiera llegado a mí, por lo menos. Porque con lo bien que lo hubiera pasado sin tener tecnología. ¿Vuestros amigos eran mayores que vosotros o más pequeños? ¿O iguales? Bueno, los había más pequeños y más mayores, o sea, éramos una época de años arriba, años abajo, pero éramos un bastante grupo. Yo tenía de amigos por 7, 8 amigos, con 7, 8 amiguitas ya, con 17, 18 años, lo que era la juventud, para ir a los bailes. Lo bueno que tenía este pueblo entonces, tenía muy buena diversión, porque en aquella época había dos orquestas se podían llamar, que eran 3 músicos. Pero era orquesta de aquella época, y cine lo teníamos diario durante toda la semana. Y no se me olvida que los domingos, cuando estaban 2 películas, una empezaba a las 3 de la tarde y los niños corríamos, y eran unos asientos de madera que poníamos los niños, que le ayudábamos al del salón a colocarlos, y cuando se terminaba la película, otra vez corriendo a recogerlos todos para que empezara la música. Y luego ya empezaba la música, pues ya hasta las 2 o las 3 de la mañana. Pero entonces no había botellón como hay ahora. Y en la feria de la abadía cuando se comían los peces. Y en la feria de la abadía, pues era la tradición que había, muy bonita, en todos los bares, eran los peces fritos, que se cogían de este río, que entonces había mucho, y la gente venía de todos los pueblos a la feria para pasarlo con los amigos y todo en los bares. Y eso era lo que teníamos nosotros de juventud. Y los miércoles había mercadillo. Qué buenos tiempos serían esos, porque nosotros ahora tenemos unas peñas en las que salimos a dar vueltas, pero no nos entretenemos jugando a juegos. Depende, hay días que sí, pero hay otros días que lo único que hacemos es tirar petardos o hacer tumbapuertas, y son como cosas que están divertidas porque estás fuera de las pantallas, pero a la vez molestas a las personas y pues está mal. A ver, es mejor ir con tus amigos a jugar al bote-botero, jugar al escondite o jugar a un infectado, que estar pues molestando, tirando petardos, haciendo tumbapuertas, molestando a las personas mayores ahora del pueblo. Y sobre todo lo digo por Zarza, porque yo soy de Zarza y de aquí, y yo vivo allí, pues ahora es lo que hacemos, no sé. Está bien, pero a la vez como que no está tan bien. Y Oye, pues y gracias a a las 12 vosotros, nos tenemos ya que ir para casa. gracias a vosotros
estamos dando cuenta de que el pasado ha estado mucho mejor que ahora desde que no estaban las pantallas, pero la sociedad era muy diferente, los niños han cambiado, ahora hay niños más macarras, ahora antes era más tranquilitos, teníamos respeto y pues hay que aprender del pasado porque estamos mal influenciándonos todos. ¿Qué es lo más importante que habéis aprendido en vuestra vida? Bueno, nosotros, nuestra vida ha sido muy bonita porque íbamos de los amigos que estábamos unidos, íbamos en bicicleta a la zarza, de baile, de fiesta, de todos ya con 18 años, y nos tenían los padres un horario de venir, por ejemplo, a las 12 o 12 y media, porque todos los bailes empezaban a las 9 de eso, y había dos sesiones, uno desde las 9 a las 12 y el otro ya empezaba a la 1, porque paraban los músicos a cenar, y después desde la 1 hasta las 6 de la mañana. ¿Qué ocurría? Pues ya cuando teníamos ya esa edad, pues a lo mejor tenía un ligue, ligaba, que se llamaba el ligue a la chavala, y a última hora, la primera hora no hacías nada, pero a última hora ligaba eso y ya te tenías que quedar hasta las 6 de la mañana allí. ¿Y qué pasaba luego al día siguiente? Yo en mi caso, pues mi caso era que mi padre estaba allí en casa esperándome para ir a trabajar al huerto. ¿Y sabe lo que me decía? Nunca me riñó ni nunca me dijo nada, pero solo me decía, esta fue la frase que me quedó muy grabada, me decía, ¿vienes muy pronto? Y yo le decía, no padre, si ahora no se ve para ir a coger tomate, digo, ahora que falta media hora todavía para amanecer, ahora me voy a echar esa media horita. Me decía, no, esa media hora nos la tiramos en el camino andando, porque íbamos en los burros, no había coche, era las piernas y los burros para ir a trabajar al campo. Y ya luego, ¿qué ocurría? Pues al día siguiente, como eran fiestas igual, pues ya no iba, pero a la primera sesión te venía, porque como no habías dormido en todo el día, pues no tenías que más pronto que venirte porque ya no aguantaba el cuerpo más. Entonces, cuando vosotros ibais a las sesiones de baile y de películas, como habías dicho antes, tú después, como te tirabas hasta muy tarde, ahí bailando, disfrutando, después cuando te tenías que ir al huerto a ayudar a tus padres, allí a los tomates y a todas esas cosas, tú ibas reventado. ¿Cómo tú podías realizar las actividades que tenías que Bueno, pues para ayudar? te lo voy a explicar muy bien, Martina, muy fácil. Porque entonces nuestro juventud, como estábamos muy bien alimentados, porque nos alimentábamos del campo, entonces teníamos energía para aguantar. ¿Eh? No yo digo muchas veces que yo me gustaría estar con los jóvenes ahora, hacer una marcha como vosotros hacéis ya mayorcito del botellón y todo eso, toda noche de fiesta, pero es que vosotros la ventaja que tenéis es que estáis toda noche de fiesta, pero al día siguiente estáis todo el día en la cama, lo que nosotros no teníamos. Nosotros, si veníamos tarde, Estaba la ropa y ya está. Querer mucho a los hijos y al marido, cuidarlo.